Muy buenas tardes, queridos televidentes. Le damos la bienvenida a un nuevo programa de Al Derecho. El día de hoy no nos acompaña el doctor Carlos, como siempre lo ha hecho el presentador estrella de nuestro programa, ya que él se encuentra en unas merecidas vacaciones. El día de hoy hablaremos sobre el tema de habeas data. Para este tema nos acompaña el doctor César Wilson, quien tiene amplio conocimiento del tema. Antes de esto, vamos a ver qué piensan las personas sobre el tema. No, no sé nada de eso. No sé. El habeas data es el derecho que tiene a uno a averiguar sobre los datos de las personas o a proteger los datos de uno. Es la seguridad en la información, es algo así como tiene que ver con la seguridad. El habeas data, no, señorita. No sé. Habeas data. No, ni idea. No. El habeas data claramente es la protección de los datos personales de todas las personas. Me parece de gran importancia que ustedes estén realizando pedagogía sobre el tema, ya que muchas personas en nuestro país y en nuestra ciudad están desinformadas. Siguiendo con el tema, tenemos al doctor César Wilson, quien tiene un conocimiento amplio sobre el tema de habeas data y nos va a poder informar sobre qué significa el habeas data. Muchas personas lo escuchamos en el medio, lo vemos en los periódicos, pero de pronto no tenemos un conocimiento profundo de este tema. Doctor César Wilson, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, amigo Jorge Mario, a los televidentes. Este tema en verdad es muy importante. Nos vamos a remitir a dos leyes. Primero, la ley 1266 del 2008, que esa hace referencia al habeas data financiero. Y vamos a ver, a grosso modo, la ley 1581 del 2012, que esa ya habla del régimen de protección de datos, ¿sí? Sobre el tema de la ley 1266 podemos decir lo siguiente. Primero, está estipulado en el artículo 14 de nuestra Constitución Política, la cual nos habla directamente de esa protección de datos que debemos de tener nosotros como personas naturales. Somos nosotros los dueños de esa información. Entonces aquí da referencia al buen nombre. En este artículo dice que nosotros debemos, ¿cierto? Podemos cambiar, facilitar información, eliminarla en el momento que nosotros queramos. Pero de acá partimos con 4 personas o naturales o jurídicas o 4 partes que se involucran directamente en esta ley 1266. En la primera instancia tenemos a esa persona titular de la información, que somos nosotros. La responsabilidad de nosotros como personas es entregar una información verídica, veraz, fácil, que la entidad pueda suministrar, corroborar esa información. Entonces la primera sería el titular de la información, nosotros. La segunda es la fuente. Esa segunda persona que se involucra, que la llamamos fuente, son en este momento el sector financiero, cooperativo, bancario, que son los que adquieren esa información de ese titular. La tercera tenemos esas operadores de la información. El operador de la información lo vamos a colocar como ejemplo porque existen más, es la famosa Datacrédito o Cifin. Son esas entidades que tienen la posibilidad de entregar esos reportes positivos o negativos que nosotros tengamos a esa cuarta persona que ya lo llamamos el usuario. El usuario puede ser una persona natural o jurídica, puede ser bancaria, sector financiero, cooperativo, o aquí también tenemos esas empresas de telefonía celular, almacenes, etcétera. Vamos a encaminarnos mucho en la fuente, es decir, en el sector bancario cooperativo. ¿Por qué? Porque ellos en primera instancia son los que entregan esa información suministrada por nosotros como titulares. Doctor César Wilson, entonces en base a esto podemos decir que la información que tienen las entidades bancarias es una información que se ha dado por el titular, ¿cierto? Es correcto. Y que además el usuario, como usted habla, son los bancos, son las personas que tienen como esa forma de buscar y de revisar
qué obligaciones tenemos y qué tan cumplidos o no hemos sido nosotros con nuestras obligaciones bancarias. Es correcto. Doctor, es que me parece algo muy, muy curioso, es que por ejemplo en el evento de que por ejemplo como lo que sucede normalmente, que un caso, los celulares, por general uno saca un celular, mucha gente no tiene la plata, no sigue pagando y queda reportado y quedan reportados por 10, 5, 6 años y la gente no puede volver a hacer uso de sus movimientos financieros ni hacer préstamos porque están reportados. ¿Qué pasa ahí, doctor? Bueno, es muy importante porque esta ley encamina prácticamente a esos tiempos. Primero hay que resaltar que esos bancos, al tener esa información que nosotros les suministramos, la pueden manejar, ¿cierto? Es decir, que nos pueden reportar. Ojo, las fuentes tienen que reportar no solamente lo negativo, deben de reportar lo positivo. Es decir, que si yo soy un buen pagador de mis obligaciones, esa historial debe de quedar ahí positivamente. Entonces, doctor, podemos decir que no solamente si usted es mal pagador, queda reportado. Si usted es muy buen pagador, también queda reportado y por eso realmente en algunos momentos cuando uno le van a hacer un crédito, a uno le dan una calificación. ¿Es así o no es así, doctor? Es correcto. Es que lastimosamente lo negativo es lo que brilla más. Entonces cada vez que el sector, nosotros vamos a obtener un crédito en un almacén, en unos celulares, a nosotros nos consultan. ¿Qué nos consultan en primera instancia? ¿Qué calificación tenemos? ¿Qué reportes positivos o negativos tenemos? Pero ellos se fijan más no en lo positivo, miran más si hemos estado reportados y con qué entidades. Para esto nos tenemos que remitir también en algunos tiempos. En la actualidad, cuando uno tiene una deuda y está reportado negativamente, es decir, que yo no he pagado durante 2 años, la norma dice que debo de estar reportado hasta el doble, ¿sí? El doble. Si yo duré 15 meses sin pagar, la entidad me reporta 30 meses. Pero ¿qué pasa cuando yo estoy sin pagar 5 años? En la actualidad, como dice que hasta el doble, ¿cierto? Uno diría, me van a reportar 10 años. No, la norma dice que máximo 4 años. Es decir, que si yo llevo 5 años sin pagar, reportado, no me pueden reportar sino 4. Ahí nosotros podemos hacer la solicitud ante la super o ante la entidad para preguntarles por qué me tienen reportado por 5 años si ya el máximo son 4. ¿Listo? Esos 4 años corren a partir de yo ponerme al día. Yo le hago una pregunta, doctor César Wilson, usted que conoce el tema. Si una persona hace el pago y cumple con las obligaciones y de pronto se atrasa una vez y queda reportado, ¿hay alguna forma de que ese reporte que tienen de crédito se pueda borrar o pueda transformarse? Hay unas normas que es lo que más o menos venimos resaltando. Después de que yo pague, ¿sí? Se cumple ese espacio, se cumple ese tiempo y yo puedo solicitar, aunque eso lo hace la entidad directamente, pero yo puedo solicitarle a la entidad de que me borre, ¿cierto? Eso es en la actualidad. Otro ejemplo es, ¿qué pasa si yo llevo 10 años y no he pagado la obligación? ¿Cierto? En la actualidad, después de 10 años, vamos a decir una palabra que no se debe utilizar, pero para que nuestros televidentes nos entiendan, esa obligación se extingue, se termina y la entidad está obligada a sacarme de ese reporte negativo. Estamos hablando de la actualidad, lo que la ley dice. Para retirar mis cesantías debo tener en cuenta varios aspectos. Primero, debo tener autorización por parte del empleador si las voy a requerir para modificación de mi vivienda, compra de vivienda o para estudio. En el caso de que quede la actividad cesante, la carta de terminación laboral, y ya con esto voy directamente al fondo y reclamo mediante un oficio. Bueno, lo primero que yo podría recomendar es buscar por todos los medios a este padre que está ausente, colocando la denuncia ante la fiscalía. Si no se logra hacer, el proceso que se puede hacer es ante un juzgado de familia y es demandar a los abuelos paternos. En lo personal,
yo recomiendo primero llegar a una conciliación con la familia de este padre ausente antes de demandar, pues por lo que esto puede generar. Pero el proceso legal es demandar a los abuelos paternos para que respondan por el menor. Bueno, y ahora después de estas pausas comerciales continuamos con nuestro tema del día. Doctor César Wilson, quería preguntarle sobre las reclamaciones, cómo se deben hacer este tipo de reclamaciones sobre el proceso de habeas data o los reportes financieros. Claro que sí. A ver, lo que se recomienda en primera instancia es dirigirnos a ese banco, a esa entidad financiera y hacerlo, utilizando el derecho de petición, solicitar el por qué está reportado, darle los argumentos, ¿cierto? Y los soportes para una buena explicación. Si ya la entidad financiera no responde ni positiva ni negativamente, la persona puede pasar a la Superintendencia de Industria y Comercio y por vía verbal, vía escrita, inclusive utilizando la página, puede hacer la solicitud o la reclamación. Ese es el conducto que se debe tener en cuenta. Doctor, ahorita uno ve en la televisión, en la radio, en el periódico, que va a salir unas nuevas normas que están hablando sobre cómo se va a manejar estos nuevos procedimientos o cómo van a ser los tiempos de estos temas de la habeas data y los reportes. ¿Usted qué me puede hablar de eso, doctor? Es importante tener en cuenta que la plenaria, en su segunda sesión del Senado, obviamente, nos está informando, o fueron aprobadas ya más bien, una norma, una nueva ley que va a regir al parecer a partir de junio del presente año. Y eso cambia algunas normas y cambia algunos tiempos. Por ejemplo, uno de los tiempos que cambia es que el reporte negativo va a durar el mismo tiempo en que duró la mora. Es decir, que si yo duré un año en mora y me puse al día, me van a dar un año de castigo, llamémoslo así. Y lo otro, habíamos hablado que teníamos
hasta un máximo de 4 años. Sí. Resulta que la nueva norma dice que va a ser hasta un máximo de 2. Bajan los tiempos. Eso va a ayudar muchísimo a todos nuestros clientes a entender y a saber que esos tiempos nos van a ayudar a tener una vida financiera nuevamente. Pero existen otros beneficios que está dando la norma. Por ejemplo, hablábamos de 10 años, que si yo duro 10 años sin pagar una deuda, la deuda termina, ¿cierto? Esta vez va a ser de 5 años. Ya la norma dice que si a los 5 años el banco, la entidad financiera no me ha cobrado, me tienen que borrar de ese castigo. Lo otro, que es un tema muy importante, resulta que han existido personas que los han suplantado. Dentro del término de esa suplantación quedan reportados. La norma nos está diciendo que esas personas que puedan demostrar que han sido suplantados, los deben de borrar también. Sí, eso pasa mucho en estas entidades financieras, como decimos también, por ejemplo, en los partes de tránsito, en lo que es los celulares, que uno ve mucho esa problemática, que suplantan a las personas, firman y van y prestan, solicitan unos préstamos, unos créditos, y realmente no son esas personas y van quedando con una información negativa en su estado financiero. Es correcto. Y aparte de eso, que la calificación, que es lo que mira el sector bancario, no basta con borrar, sino con tener y mantener una buena calificación. Otro punto que ellos tienen en cuenta es que no se puede reportar a aquellas personas que deban el 20% de un salario mínimo. Eso es importantísimo, porque en lo que usted decía, en los celulares, cuando uno adquiría un celular, quedaba debiendo 50.000, 100.000 pesos y lo reportaban. Hoy la nueva norma dice que si ese valor es menos al 20% de un salario mínimo legal mensual vigente, no puede ser reportado. Ahora, después de lo que habló el doctor tan importante, los invitamos con nuestra sección Gobierno al Derecho. En Colombia existe un ente gubernamental que se encarga de coordinar y hacer seguimiento de los procesos electorales. El Comité de Garantías Electoral es un espacio que tienen las instituciones encargadas de todo el proceso de elección, valga la redundancia, en Caldas, para que los partidos políticos, la ciudadanía, se manifiesten y estén enteradas de todo el control de los procesos democráticos en el departamento. Es la instancia encargada de realizar las actividades necesarias para asegurar y garantizar un adecuado desarrollo de los procesos electorales a nivel local. Y para las próximas fechas electivas cuenta con novedades para un municipio del departamento de Caldas. Es importante mencionar que en el departamento de Caldas tenemos una circular que fue enviada por el Consejo Nacional Electoral para informarle a las alcaldías y a las personerías del departamento sobre las prácticas de la propaganda anticipada que se pueda suscitar en los municipios, para que informen a tiempo. Es importante también mencionar y contarle a las personas de que el próximo 26 de mayo se realizarán elecciones atípicas en el municipio de Pensilvania, con el objetivo de que un partido político escoja a su candidato, entre varios aspirantes escojan al candidato que quiere que vaya a las elecciones el 27 de octubre. Ese es un proceso muy importante. A la fecha, la Registraduría Nacional del Estado Civil nos ha informado que se han inscrito cerca de 8.657 personas en todo el departamento y estamos haciendo un proceso logístico que garantice la transparencia y la democracia de la fiesta electoral en Caldas. Los partidos políticos que no cumplan con la transparencia de los parámetros establecidos incurrirán en incumplimiento y se les impondrá las respectivas sanciones. Son muchas las cosas que se puedan suscitar, desde la cancelación de la campaña, desde una sanción económica, le pueden de pronto tener algunas dificultades en la inscripción de los partidos políticos, la cancelación de la personería jurídica. Eso depende también del tipo de delito que se pueda incurrir en el proceso. Si la ciudadanía se ve en la necesidad de manifestar algún proceso inadecuado, existe una aplicación que le ayudará a denunciarlo. Desde el Ministerio del Interior hay un aplicativo que se llama Lauriel, que tiene 4 medios de comunicación. Uno, que es directamente por la página www.lauriel.ministeriodelinterior.go.co. Desde ahí pueden hacer denuncias, quejas,
peticiones relacionadas con temas electorales, una línea nacional, un correo electrónico y una ventanilla única para que las personas puedan anexar evidencia sobre situaciones que puedan perjudicar las campañas políticas, si hay un tema de alto financiamiento de campañas, una participación de servidores públicos y todas aquellas que ustedes consideren que sean revisadas dentro del proceso democrático. Después de ver esta sesión tan importante de Gobierno del Derecho, continuamos con el tema, teniendo en cuenta lo que hemos venido hablando. Me gustaría que me informara sobre qué obligaciones tienen las personas que me van a reportar o que van a reportar a la persona que está incumpliendo. Claro que sí, mire, hay dos cosas muy importantes. La primera es que si esa entidad me va a reportar, 20 días antes a ese reporte me debe de informar. ¿Cómo me debe informar? Por vía telefónica, pero esa, si es por vía telefónica, debe tener una grabación. Lo puede hacer por vía escrita, enviando el oficio diciéndome que voy a ser reportado por no pago de la obligación. Lo puede hacer también por intermedio de los extractos financieros, por los recibos de pago, donde se informa que si no pago, me pueden reportar. ¿Qué pasa si no me informan 20 días antes? El reporte no puede ser transmitido a las centrales de riesgo. ¿Qué otra obligación tienen estas entidades? Saber utilizar esa información que nosotros como usuarios le facilitamos. La responsabilidad es muchísima porque muchas veces nos dicen, es que recibí una llamada de otro banco o me llamaron a ofrecerme un producto nuevo y yo no he autorizado. Y resulta que sí autorizó en el momento de adquirir los servicios. Por lo general, al respaldo de los formularios que uno firma, bien sea de crédito, de afiliaciones, aparece la información y esa solicitud de dando esa autorización. Doctor, pero no ve que, por ejemplo, esa información que ellos tienen, que es tan sensible para uno, pues que es una información privada, pues ellos pueden hacer como la venta de esa información a muchas empresas y ve uno también, por ejemplo, en la telefonía, en los bancos, en las tarjetas de crédito, que lo llaman a uno y tienen tanta información de uno, pues que me parece que es muy delicada. ¿Eso no se debe manejar con algo más de cuidado? ¿No tienen alguna responsabilidad? Doctor Jorge Mario, lo que pasa es que si nosotros autorizamos desde un principio, con nuestra rúbrica, con nuestra firma, de que esa información que suministramos puede ser utilizada para esos medios, pues les estamos diciendo, háganlo. Ahora, ¿qué pasa? Yo puedo o tengo la virtud también de acercarme y decir, no quiero que me utilicen los datos para ofrecerme en productos. Eso yo lo puedo hacer, ¿sí? ¿Qué se debe hacer? Se le hace un oficio a esa entidad financiera y les digo, mire, utilicen mi información, obviamente para transmitir datos a las centrales de riesgo, pero no quiero que me ofrezcan productos nuevos ni por celular ni por vía correo electrónico. Yo lo debo de manifestar. El artículo 14 precisamente de la Constitución precisamente dice eso, nos da esa facultad como derecho fundamental de poder retirar, rectificar esa información. ¿Cómo nosotros desde nuestra empresa, pues desde acá, desde el derecho, cómo podemos colaborar a las personas que tienen algún tipo de problema o tienen alguna dificultad con su información crediticia o con sus trámites que tienen que hacer ante Datacrédito o ante estas empresas que manejan esta información? Claro que sí, es muy importante que se asesoren antes de cualquier cosa de abogados y para eso tenemos nuestra firma Al Derecho. Nosotros los podemos asesorarlos de qué forma, de cuál es el trámite a seguir en el momento de una reclamación. Inclusive nosotros tenemos especialistas en finanzas, en economía, que podría ayudar a aliviar las deudas, a unificarlas, a recomendarles qué se debe de hacer y cómo lo deben de hacer ante estas entidades financieras. Eso ayuda un poquito a aliviar las cargas económicas que tienen en sus hogares. Desde Al Derecho les brindamos ese apoyo, tanto jurídico como financiero, no solamente jurídico. Mire que estoy mencionando la parte financiera y hay muchas personas que tienen muchas deudas que están empezando a ser reportados. Recordemos que si tienen un reporte menor a 30 días, a 60 días, todavía hay campo de acción para normalizar esas deudas. Entonces nosotros los podemos asesorar, les podemos recomendar algunas entidades de pronto financieras o cooperativas que llevan esa carga
de normalizarles esas obligaciones, unificarlas para que puedan seguir adelante con su vida crediticia, Entonces esa es la invitación, acá los esperamos en Al Derecho. Muchas gracias, doctor Wilson. Bueno, agradeciendo a toda la teleaudiencia por el acompañamiento, invitándolos a una nueva emisión del programa Al Derecho, teniendo en cuenta que nosotros les buscamos de una forma práctica que puedan conocer sobre temas jurídicos que son importantes para todos nosotros. De esta forma, los invito nuevamente a que nos sigan en nuestras redes sociales, que salen aquí en la pantalla, y cualquier información también nos pueden buscar en nuestras oficinas o en los números telefónicos.